Es grande. Vamos a orar esta mañana. Señor, cuán agradecidos estamos de poder buscarte a ti esta mañana, de poder concentrarnos en tu palabra, en tu verdad, y de poder venir rendidos buscándote y glorificándote sobre todas las cosas. Esta mañana especialmente queremos glorificarte, queremos suplicarte, Señor, que tú seas propicio a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestras almas, a nuestros corazones. Oramos, Señor, que esta mañana la vida de nuestros hermanos que pudieran encontrarse en alguna aflicción, calamidad, enfermedad, adversidad en sus cuerpos, puedan ser bendecidos por ti, puedan ser edificados por ti, puedan ser plenamente llenos de tu gracia y de tu fortaleza. Oramos por la vida de Otón y de Maluchi, seguimos pidiendo por ellos, oramos por este matrimonio, que sea fortalecido en medio de la situación física en la que nuestro hermano se encuentra. Fortalécelo, ayúdalo, aliéntalo, dale de tu gracia, dale de tu poder, dale de tu fuerza para seguir adelante. Oramos por la vida de Denise y pedimos también que tú seas fortaleciendo la vida de nuestra hermana, que tú seas ayudándola a ser fortalecida en su interior, y ahora esperar, después de este proceso largo de quimioterapias, esperar nuevamente un estudio para poder revelar y poder mostrar lo que tú has tenido a bien querer obrar en su cuerpo y en su caso. Oramos que seas con ella, que la guardes, que sigas moviendo tu poder y tu gracia sobre su vida. De la misma manera, oramos por mi suegro para que esta semana próxima que iniciará su tratamiento de quimioterapia, tú seas con él, tú lo ayudes, tú lo fortalezcas y tú guardes su vida en salud, y seguimos clamando a ti por la salvación de su vida, de su alma. Sé con él, ayúdalo, fortalécelo en medio de todo este proceso. Oramos por la vida también de Miguel Ángel, el nieto de nuestra hermana Manuela. Seguimos pidiendo que tú fortalezcas y ahora ayudes a que esta herida pueda cicatrizar completamente, Señor. Pedimos que tú seas en medio de todo esto y rogamos que tu mano de poder y tu mano de gracia sea sobre cada uno de estos hermanos nuestros que están pasando por alguna enfermedad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos gracias porque hoy podemos sentarnos a tu mesa y podemos escuchar de tu palabra y podemos venir y recibir lo que tú quieres compartir con nosotros. Así que gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad para ministrar a nosotros de tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y en ese mismo nombre te damos a ti gracias y te damos a ti todo reconocimiento y toda honra que solo tú mereces. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a inaugurar una nueva etapa en Vida Nueva a partir de este domingo, y por espacio de más de año y medio he estado concentrando mi trabajo de discipulado en un par de hombres a los que he estado impulsando al ministerio de la palabra, y aunque algunos de ellos ya han predicado en día jueves, la mayoría de ellos no han predicado en día domingo. Entonces, bueno, ellos van a cubrir el domingo que Tony solía predicar una vez por mes para nosotros. Así que esta mañana es el turno y la oportunidad para que Jaciel venga y comparta la palabra con nosotros. Sea bondadoso con él, no se duerma como se duermen conmigo, y vamos a atender la palabra de Dios, y como dice Santiago, vamos a recibir humildemente la palabra del Señor en nuestras vidas. Por si tienen la duda, sí estoy un poco nervioso, pero confiamos en que la ley de Jehová, como dice el salmista, es perfecta, convierte el alma.
Nuestra confianza es que la palabra del Señor es la que nos ministra, así que ruego al Señor que a pesar de las imperfecciones que podamos tener, que yo pueda tener, oh Dios, bendice a tu pueblo con tu palabra y ministranos y trata con nuestro corazón en esta mañana, Señor. Grande eres tú y grande es tu misericordia para con nosotros. Te amamos, Señor. Amén y amén. Le voy a pedir que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Filipenses. No voy a abundar mucho en dar un contexto así amplio, detallado, por dos razones. No vamos a iniciar una serie de Filipenses. Vamos a ver más bien como que el contenido general de la carta. Y otra razón es que el pastor Gerson ha dicho que él está comprometido a volver a predicar Filipenses. Así que cuando él lo haga, yo sé que lo va a hacer de una manera mucho más abundante en esto. Pero hay algo que sí les recomiendo, y es que después en su casa vayan al capítulo 16 del libro de los Hechos para que puedan ver la manera soberana en la que Dios actuó e intervino para que se formara la iglesia de Filipenses, porque es hermoso. Y algo también importante a resaltar es que esta carta Pablo la escribe desde su prisión en Roma. Cada libro del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, tienen su propio color, su propio tono, su propio sabor, pues, porque las iglesias a las que están dirigidas, pues cada una es diferente, con gente diferente, de diferentes trasfondos y culturas. Las necesidades que tenía cada iglesia eran diferentes, y por supuesto que la intención con la que los autores escriben pues es diferente. Así que en este sentido me gustaría resaltar algunos puntos de Filipenses y decir por qué Filipenses es una carta muy especial, y vamos a ver varios motivos. Uno de ellos es que es una carta muy personal. Es la carta más personal e íntima de Pablo. Pablo abunda en dirigirse amorosamente a los hermanos, en expresar gratitud y amor por ellos. Habla mucho acerca de su relación con los filipenses, y además es la carta donde Pablo más habla de sí mismo, de su condición, de cómo él se encuentra, de su sentir, de lo que le ha pasado, y para él es importante comunicarlo a los hermanos en Filipo. Otra razón es que Filipenses nos muestra o nos deja ver a una iglesia madura. Normalmente las cartas de Pablo tienen esta parte doctrinal y una parte fuertemente exhortativa. Filipenses es un poco diferente, aunque tiene instrucción implícita, pero aquí Pablo, más que corregir un problema, una doctrina o alguna práctica equivocada, Pablo está hablando bien de los filipenses, de su permanencia en el evangelio, de su participación con él, de cómo han permanecido en amor y cómo han sido generosos. De alguna manera Filipenses nos muestra cómo se ven y qué hacen los cristianos maduros. Otra razón es que Filipenses, para ser una carta relativamente corta, contiene muchos pasajes que pudiéramos considerar memorables, estimulantes de la vida cristiana. Ese tipo de pasajes que nos aprendemos con facilidad. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus mentes. Ese tipo de pasajes. Y el más famoso de todos, por supuesto, Filipenses 4, todo lo puedo. Vamos a hablar de él un poco más adelante. Y otra razón es que Filipenses, y lo omití a propósito, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, contiene este himno cristológico hermoso, precioso, donde se nos expone a Cristo como un gran ejemplo de humildad y de obediencia, donde se nos muestra la doctrina de la encarnación de Cristo de una manera muy resumida, pero muy contundente y profunda a la vez. Nos habla de su humillación y de su exaltación. Cuando Pablo dice: hay el mismo sentir que hubo en Cristo.
y nos menciona lo que él hizo, el cual siendo forma de Dios, no se despojó, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó, se dio a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la encarnación. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humillación. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso pasaje que nos muestra a un Cristo humillado y que luego recibe la exaltación de vida, la misma gloria que él ya tenía. Este Cristo humillado, encarnado, humillado y exaltado, cautivó el corazón de Pablo, de tal manera que se convirtió en el centro de su búsqueda apasionada, a tal grado que Pablo después en el capítulo 3 puede decir: todo lo tengo como perdido, todo para mí es basura, con tal de alcanzar a Cristo y ser hallado en Él. En Él. Esto es muy importante. Se ha dicho siempre de la carta a los Filipenses que es la carta del gozo, que el gozo es el tema central, es lo predominante. Y ciertamente Pablo abunda en un sentir de gozo y habla mucho de él. De hecho aparece muchas veces, como 8 o 9 veces aparece la palabra o una referencia al gozo. Pero si Pablo dice algo en la carta de Filipenses, es este concepto de estar en Él, en Cristo, en el Señor. Eso es lo que más Pablo repite. Para entender un discurso, una epístola, necesitamos ver los conceptos o las ideas que más se están repitiendo. Y bueno, aquí ustedes pueden ver de manera simplificada algo de esto. Pero hay otra cosa que Pablo también repite, que es la comunión. Pablo dice: han estado conmigo, tenemos comunión, la participación de ellos, han sido partícipes conmigo, que esto es lo que significa verdaderamente la coinonía. Y otra cosa que también Pablo repite 7 veces es el evangelio, o hacer una referencia al evangelio. De modo que no seamos escasos en pensar que Filipenses es la carta del gozo. Con esto podemos tener una idea más amplia. Y la idea general que Pablo está plasmando aquí es que él está unido a Cristo y unido a sus hermanos a causa del evangelio, y eso lo llena de gozo. Lo que provoca el gozo en la vida de Pablo no es su relación con los filipenses, es su relación con Cristo. Y saber que sus hermanos también están unidos a Cristo y están sujetos a Cristo y han permanecido en el evangelio. Y Pablo expresa gratitud por ello. Fíjense en el capítulo 1 versos 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación o comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo está feliz, está gozoso de cómo ellos se encuentran, pero también Pablo hace ver que está gozoso por lo que a él le está sucediendo. En el versículo 12 del capítulo 1 dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. Recordemos, Pablo está prisionero en Roma, y para entender las prisiones de Pablo deberíamos de estudiar de nuevo el libro de los Hechos, por lo menos del capítulo 21 hasta el final, y vemos cómo Pablo no salía de juicios, de acusaciones, de conspiraciones en su contra, iba de tribunal en procesos judiciales. Y aquí lo más importante o lo más interesante es que cada vez que él estuvo ante una autoridad, él no tomó la oportunidad para defenderse, para querer librarse él mismo. Cada vez que él estuvo parado, él no buscó una salida, sino que él aprovechó ocasión para hablar del evangelio, para proclamar a Cristo. Él no le suplicaba al Señor que terminara con sus angustias o que lo sacara de ahí. Pablo estaba buscando obedecer a Dios. Así que él puede escribir: hermanos, yo estoy gozoso porque todo lo que me ha pasado ha
servido para el crecimiento del evangelio. Ahora, ¿les parece normal esto? O sea, cualquiera de nosotros, yo creo, no actuaríamos de esta manera. ¿Les parece normal que alguien pueda estar tan tranquilo, tan sobrio, incluso feliz y gozoso en medio de tantas angustias? ¿No les parece que lo más lógico es buscar una salida a todos los problemas? Bueno, eso es lo que buscaríamos normalmente, pero Pablo no estaba buscando lo natural. Filipenses nos muestra qué es lo que busca un corazón que está unido a Cristo. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que persigue un corazón que está unido a Cristo? Y aquí es donde me voy a permitir exponerles el argumento que da nombre a este mensaje, y vamos a hablar acerca de la búsqueda sobrenatural. Buscar a Dios es sobrenatural. El hombre normalmente es por naturaleza ambicioso, egoísta, deseoso de obtener todo aquello que contribuye a su satisfacción, a su bienestar, a su comodidad. El hombre natural está comprometido consigo mismo en satisfacer sus propios deseos. Tiene esta urgencia, un empeño constante, activo por buscar todo aquello que satisfaga sus deseos. Veamos lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Otra versión dice, no satisfagan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el apóstol Pedro en su segunda carta nos señala, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por causa de qué? De la concupiscencia. Es decir, el mundo está corrompido a causa de la concupiscencia. Y esta palabra, su término original, episumia, se traduce como lascivia. La lascivia podemos definirla como deseos excesivos. El mundo está corrompido a causa de los deseos excesivos del hombre que quiere satisfacer sus propios intereses. Así que cuando hablamos de que buscar a Dios es sobrenatural, no nos estamos refiriendo, hermanos, a nada raro, a nada extraño, a algún tipo de éxtasis religioso, alguna experiencia así, mística. No, nos estamos refiriendo a que buscar a Dios no nace de la naturaleza del hombre. Nuestro corazón naturalmente no buscaría a Dios, de tal modo que podemos afirmar que un corazón que ha sido unido a Cristo recibe de parte de Dios una capacidad sobrenatural para buscarlo a Él, para buscarlo a Él, para buscar lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino también buscar el beneficio, no propio, sino el beneficio de los demás. Que los demás puedan disfrutar del beneficio que hay en permanecer unidos a Cristo. Y más adelante veremos acerca de esto, pero de manera que este gozo que Pablo está manifestando en la carta a los Filipenses proviene de una búsqueda sobrenatural en su corazón, que no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y esto es posible únicamente cuando estamos unidos a Cristo. Así que bajo esta óptica podemos ver toda la carta de Filipenses y pudiéramos encontrar, no está en sus pantallas, pero se los diré rápidamente, pudiéramos encontrar en el capítulo 1, buscar la vida que es en Cristo. En el capítulo 2, buscar imitar el modelo de Cristo o su ejemplo humilde. En el capítulo 3, buscar la justicia que es en Cristo. Y en el capítulo 4, buscar la suficiencia que es en Cristo. Así que vayamos ahora sí al contenido de la carta para ver y poder ampliar y abundar en esta idea. Primeramente, buscando vivir
para Cristo y su evangelio. Y veamos en primer lugar el progreso del evangelio, en los versículos 12 al 14 del capítulo 1. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es posible que los hermanos filipenses hayan estado expuestos a la tentación de sentir pena o sentir vergüenza por las circunstancias de Pablo, quizá para no sentirse o no verse involucrados, quizá pudiera ser temor, la tentación de sentir temor. Pero aún más probable es que realmente lo que sucedía es que los hermanos en Filipo estuvieran tristes, estuvieran preocupados por la situación de Pablo, que él estaba preso y ellos no podían hacer nada. Así que lo que Pablo quiere es afirmarlos a ellos en su gozo, decirles, de alguna manera darles este aire de triunfo, de transmitirles una perspectiva victoriosa que él tiene. Pablo está poniendo a Cristo por encima de todo. Y realmente lo que les está diciendo a los hermanos en Filipenses es: hermanos, yo no estoy preso de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Cuando Pablo aquí menciona el progreso, este término era utilizado o se empleaba para hacer referencia a un grupo militar que iba delante del ejército para abrir camino en medio de terrenos sinuosos o de terrenos con obstáculos. De tal, por ejemplo, para abrirse paso entre la maleza o entre la densidad de la selva o cosas por el estilo. Así que cuando Pablo dice progreso, no solamente está hablando del crecimiento o del avance del evangelio, está diciendo ha superado los obstáculos. El evangelio se ha sobrepuesto a los obstáculos que se han presentado. Y si alguien conocía de obstáculos, de persecución, de oposición y de sufrimiento, ese era Pablo. Pero él con gozo está diciendo que el evangelio está progresando. ¿Y de qué manera? Bueno, Pablo menciona dos cosas. Él menciona la guardia pretoriana. El pastor ya lo ha explicado en algunas ocasiones, cómo Pablo estaba prisionero en una casa. Realmente era una cárcel domiciliaria. Y estaba custodiado las 24 horas por soldados romanos que se turnaban en sus guardias de 6 a 8 horas más o menos. Y normalmente no se repetían, así que Pablo tuvo la oportunidad de predicarles a muchísimos soldados, o los soldados tuvieron la oportunidad de escucharlo, y además la gente que venía a visitar a Pablo y a escuchar lo que él decía. De tal modo que en el final de la carta a Filipenses, en el capítulo 4, tenemos evidencia de que muchos de ellos fueron salvos, porque Pablo dice: los santos os saludan, principalmente los de la casa de César. Así que el evangelio estaba progresando en el lugar donde Pablo estaba, a pesar del encarcelamiento. Pero también dice, otros predicaban con valor, que otros hermanos habían tenido el valor de predicar. Es importante señalar que la ciudad de Filipo era una ciudad que era una colonia romana, ¿sí? Y se dice que era una ciudad donde había muchos soldados retirados, soldados romanos, de tal modo que existía como aire de nacionalismo, de patriotismo por parte de los romanos. Así que para levantarse a predicar que Jesucristo era Señor y no César, de verdad se necesitaba valor. Era algo arriesgado, era algo incluso peligroso. Pero los hermanos, alentados por el gozo de Pablo, tomaron valor. La fortaleza de Pablo se convirtió en la fuerza de ellos, y el gozo de Pablo los pudo contagiar, digámoslo así, de tal manera que ellos se levantaron a predicar. Pablo quería hacer saber que sus prisiones no aprisionaron el evangelio. Sus cadenas no detuvieron el evangelio. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 8. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos,
descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero qué, dígalo conmigo fuerte, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. La palabra de Dios no está presa, no puede ser detenida, no puede ser encarcelada. El jueves, pastor nos hablaba un poco de la vida de John Bunyan, este hombre que por predicar lo meten a un calabozo, pero en ese calabozo él predicó más y más fuerte que nunca, y él habló a más personas y con más vehemencia que nunca en su vida, porque él en ese calabozo él escribe varias obras que han sido de bendición para millones de personas en el mundo a lo largo de la historia, y a través de ello muchos han llegado al evangelio. La palabra de Dios no puede ser presa. Un corazón que está unido a Cristo, cuando pasa por estas prisiones, cuando pasa por estas aflicciones, busca siempre la manera de hacer brillar el evangelio. Y no solo eso, encuentra gozo en ello. Vamos a hablar ahora un poco acerca de los envidiosos. Nadie levante la mano. Pablo dice en los versículos 15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustias en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Los comentaristas coinciden en que estas personas de las que Pablo está hablando tenían estas motivaciones equivocadas, probablemente buscando ocupar el lugar de Pablo ahora que él no estaba, como diciendo, bueno, ahora que Pablo se fue, ahora que Pablo está en prisión, voy a demostrarle o vamos a demostrar que no solamente él puede predicar, nosotros también lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. Es interesante que Pablo no los está acusando de herejes, Pablo no los está acusando de ser falsos maestros, los está acusando de ser envidiosos, de tener una motivación equivocada y de querer causarle a él un conflicto en sus prisiones. Y veamos algo, hermanos, Pablo nunca tuvo una actitud egoísta. Él no quería perpetuar su posición, él no quería salvar ese lugar de autoridad que él tenía. No, él estaba diciendo que estaba gozoso porque de todas maneras el evangelio estaba siendo predicado. Miren, les voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que alguien está pintando su casa, la fachada de su casa, y miren, me está quedando muy bien. Y de repente hay unas personas aquí viéndolo. Y cuando él está pintando, se toma un descanso y se va. Y los que quedan aquí dicen, yo también sé pintar y yo también lo puedo hacer bien. Entonces ellos agarran las brochas, agarran la pintura y se ponen a darle ahí a la fachada de la casa. Y cuando esta persona regresa dicen, hey, ya casi terminan, qué bien, qué bueno, esto avanzó más rápidamente de lo que yo lo pude haber hecho solo. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Pablo no se estaba preocupando, él está diciendo, bueno, no lo están haciendo por ayudarme, pero el evangelio sigue siendo predicado. Y qué ironía, porque mientras ellos pensaban aumentar su aflicción, realmente aumentaron su gozo. Ahora veamos un dilema que Pablo manifiesta en los siguientes versos, el 19 en adelante. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne
es más necesario por causa de vosotros. Hasta ahí voy a leer. Recordemos que Pablo está entonces prisionero y él había apelado a César, él está esperando un juicio. Y por un lado, él está confiado en el Señor porque él sabe que su vida no le pertenece, su vida es Cristo, así que a él no le importa realmente. Pero por otro lado, realmente no sabe cuál es el futuro que le espera, no sabe qué es lo que va a pasar. De alguna manera podemos ver que Pablo abriga la esperanza de ser liberado, pero es algo que realmente no le importa. Que él dice, ya sea si vivo o si muero, Cristo será glorificado en mi vida. Ahí lo que realmente le importa es que el Señor sea magnificado en su vida. Él no está buscando salvarse, no está buscando salvar su vida, como dicen los evangelios, porque el que quiera salvar su vida la perderá. No, él está buscando hasta el último momento glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque por lo que dice el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él jamás menciona su deseo de seguir viviendo solo por temor a la muerte. Él no dice, no, todavía no me quiero morir, o todavía no ha llegado mi hora, siento que todavía me falta tiempo. No, él en este dilema entre la vida y la muerte, Pablo no menciona su deseo de vivir, sino es por la causa de Cristo. Es claro que Pablo no tenía en su poder la decisión de vivir o morir, pero lo que él está diciendo es, estar con Cristo es mucho mejor, por supuesto, pero si quedarme les beneficia a ustedes, si eso sirve para que el evangelio siga progresando, entonces no sé qué escoger. Él está buscando el mayor progreso del evangelio. En esta frase de vivir es Cristo y el morir es ganancia, ambos conceptos son codependientes uno del otro. Ambos están unidos, no se pueden separar. Es imposible que la muerte pueda ser una ganancia si lo primero no es una realidad. Dicho de otra manera, la única forma de considerar la muerte como una ganancia es que nuestra vida sea Cristo. Veamos lo que dice Colosenses, el capítulo 3. Los primeros versos, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, si de verdad estamos unidos a Cristo, tengamos en mente algo, nosotros ya estamos muertos. Ya, como se dice usualmente, ya estamos dados, o sea, ya nuestra vida no importa, nuestra vida no nos pertenece, ya sea que muramos o ya sea que sigamos viviendo, lo importante es que sigamos procurando exaltar y magnificar a Cristo y colaborar para el progreso del evangelio. Para esto necesitamos mucha humildad para reconocer lo que Pablo está aquí afirmando. Y con esto vayamos al siguiente punto, buscando imitar la humildad de Cristo. Y veamos primeramente la unidad de los humildes. Los primeros versos del capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo aquí no está siendo tan especulativo como parece. Él no está sugiriendo que quizá no existan estas cualidades en los filipenses. De hecho, la manera en la que termina el capítulo anterior dice, a ustedes se les ha concedido
no solo creer en Cristo, sino también sufrir con Él. Y empieza diciendo, por tanto o por lo tanto, es decir, sí existía un vínculo entre ellos. Claro que hay un estímulo en Cristo, claro que hay un consuelo de amor, una comunión del Espíritu. Pablo no está dudando que los filipenses estén guardando estas cosas. Más bien lo que está diciendo es, si reconocen que existe un consuelo, una consolación en Cristo, es como lo que acabamos de ver en el versículo de Colosenses 3. Si pues han resucitado con Cristo, entonces, o sea, es causa y efecto. Si ustedes esto, entonces lo otro. Lo que Pablo está diciendo, si reconocen que hay una consolación en Cristo. ¿Había una consolación en Cristo? Por supuesto que la había. ¿Qué mayor consolación que los filipenses pudieran reconocer la salvación del Señor o ver la manera en la que el Señor puede salvar a quien Él quiera sin importar sus antecedentes o su trasfondo? Y nuevamente les digo, tendríamos que ir y revisar otra vez Hechos 16, cuando se forma la iglesia en Filipos. Los primeros 3 miembros de la iglesia de Filipenses era una mujer de negocios de la industria de la moda, otra era una muchacha endemoniada y el otro era un carcelero romano. 3 personas totalmente diferentes, de culturas y trasfondos totalmente diferentes, alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, y se forma y nace la iglesia de Filipenses. ¿Qué mayor consolación que reconocer la maravillosa salvación de Cristo? Así que reconociendo que existían estas características, Pablo dice, completad mi gozo, llenad, que esté terminado, que sea total. ¿De qué manera? Buscando la unidad de una manera humilde. Es decir, si el evangelio es una realidad, si de verdad estamos unidos a Cristo, deberíamos estar unidos entre nosotros y deberíamos ser humildes. Es importantísimo cuando Pablo dice, no busquen sus propios intereses, sino el de los demás, y que consideren a los demás como superiores a sí mismos. Un comentarista dice, ser humilde no significa pensar mal de uno mismo. Ser humilde no significa pensar menos de uno mismo. Ser humilde simplemente significa no pensar en uno mismo. Esto ataca de manera acérrima nuestra naturaleza humana. O sea, Filipenses, aunque está escrita con un tono tierno, con un tono cariñoso, para nuestra carne esto no es tierno. Esto es un ataque frontal a nuestro orgullo y a nuestra vanagloria. Porque lo que todos buscamos es eso, nuestros propios intereses, satisfacer nuestros propios deseos. Pero Pablo dice, no, si ustedes están unidos a Cristo, buscarán ser humildes y verán por los intereses de los demás. Y tenemos que enfrentarnos a una realidad. Si buscamos la unidad, nos enfrentaremos a 2 grandes enemigos: el interés propio y el orgullo individual. En el versículo 3, Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Otras versiones dicen por contienda o por rivalidad o envidia. O sea, de ninguna manera este puede ser su proceder, de ninguna manera esa debe ser su motivación, porque vivir de esta manera, hermanos, es vivir como si Cristo no lo hubiera pagado todo, como si Cristo no nos hubiera dado ya la victoria o Él no nos estuviera haciendo partícipes de sus gloriosas y maravillosas promesas. El egoísmo, la contienda, la rivalidad, la vanagloria es querer tener más que otros, es ponernos a nosotros por encima de los demás, querer un mayor reconocimiento o simplemente querer aparentar ser más que otros. La vanagloria busca siempre guardar las apariencias, busca salvar el prestigio. Y la envidia no permite gozarnos con los triunfos de otros. Incluso a veces la envidia nos lleva a desear el mal de otros, y esto es muy grave. ¿Saben por qué eran tan famosos, tan populares
Esos programas, yo me imagino que todavía existen, esos programas donde a la gente le hacían bromas y los asustaban y se caían y se golpeaban y tenían accidentes. ¿Saben por qué eran tan populares y por qué nos causan tanta gracia? Porque en nuestro corazón hay residuos de estas cosas. En nuestra naturaleza a veces nos deleitamos en ver el desastre de los demás. Podrías decir, uy, qué exagerado. Bueno, no voy a negar, yo también me he reído a veces, pero necesitamos reconocer que la envidia, la vanagloria es ponerme a mí por encima al punto de decir, mientras no sea yo el que está sufriendo, mientras no sea yo el que esté mal, mientras sean otros, no me importa. Fallar en esto es idolatría personal. Nuestro corazón se precipita de manera natural hasta esas cosas. Por eso es que necesitamos una búsqueda sobrenatural de la humildad, ser humildes. Me gustaría reconocer algunas cosas que dice la Biblia acerca de los humildes. Los humildes reciben misericordia. Y no tengo el tiempo para leer todos los versos, pero veamos la vida de Zaqueo cuando él reconoce, bueno, he robado, pero voy a devolver todo lo que he hecho. Y Jesucristo le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. La mujer con el flujo de sangre viene, tiene un acercamiento humilde hacia Jesús. Y él le dice, mujer, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué decir de la mujer sirofenicia? Señor, es que hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme has pedido. Y una maravillosa que a mí me impacta, el ladrón que estaba al lado de Jesús, sin ningún mérito, sin haber hecho absolutamente nada, él únicamente reconoce, este hombre es inocente, nosotros sí merecemos estar aquí, Señor, por favor, acuérdate de mí. Y él recibe la promesa más increíble que cualquier hombre pudo haber escuchado en su vida: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los humildes reciben misericordia. Los humildes son exaltados. Y ustedes tienen aquí estos pasajes, no los leeré todos, leeré solamente Primera de Pedro 5:6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La Biblia abunda también en decir que los que se humillan serán exaltados. Pero también hay algo importante: Dios se opone a los soberbios. Dios está en contra de los soberbios. El libro de Proverbios lo declara en diferentes ocasiones. Dios odia a los ojos soberbios. La soberbia y la arrogancia aborrezco. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios. Hermanos, si actuamos de esa manera, con envidia, con vanagloria, con contienda, con rivalidad, no solamente estamos faltando a lo que Pablo nos está llamando, nos estamos volviendo enemigos de Dios. Dios está contra nosotros, porque Dios está contra los soberbios. Esto es muy, muy grave. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir el ejemplo de el más grande de los humildes. Cuando Pablo nos está llamando a buscar la humildad, no nuestros propios intereses, para ello nos provee el ejemplo de Cristo humillándose, despojándose de su lugar de gloria por obediencia a Dios y para el bien de nosotros. Cristo cumplió perfectamente este asunto de no ver por sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Miren lo que dice, voy a leerles una pequeña parte, lo que dice el doctor Gordon Fee en su excelente comentario acerca de la carta a los Filipenses. Él dice, Pablo empieza diciendo, siendo en forma de Dios, en este himno cristológico de los versículos 5 al 11 del capítulo 2, siendo en forma de Dios, no arpagmón, este es el término de su idioma original, no consideró o no arpagmón el ser igual a Dios. Esta palabra es difícil por su rareza en la literatura griega, que cuando aparece significa robo. Escuche bien, robo. Y más adelante dice, es un nombre abstracto
que enfatiza el concepto de tomar o agarrar. Por tanto, Cristo no consideró que como era igual a Dios, eso significaba que iba a tomar o a ser egoísta. Por el contrario, rechazó esta idea popular sobre el poder de los reyes, despojándose por el bien de los demás. Y después comenta, no era algo a lo cual aferrarse para sacar provecho, que hubiera sido la actitud normal de alguien poderoso y la muestra más baja de egoísmo. Después de todo, la frase no arpagmón corresponde a no buscando sus propios intereses. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que muchas veces hemos señalado de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades o de personas que están en el poder. Es lo que muchas veces nos hemos quejado de decir. Ellos están en el poder y utilizan su posición para sacar provecho de ello o para satisfacer sus propios intereses. Eso es lo que significa esta frase de no arpagmón. Jesucristo no ocupó su posición para aprovecharse de ella y sacar un provecho para él mismo, sino que él se despojó. Él no fue egoísta, no se aprovechó de su poder, sino que se despojó, y no se despojó de algo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestra mente no lo alcanza a visualizar, pero trata de imaginar por un momento esa gloria de Dios, esa gran majestad de Dios, la divinidad en donde Cristo existía desde el principio, como lo dice el apóstol Juan, porque en el principio era el Verbo y era Dios y estaba con Dios. Desde el principio Cristo tenía esta gloria y él se despoja de ella para hacerse como uno de nosotros. La verdadera humillación es que él, que era Dios, tuvo que abrazar una forma y condición humana. Contrario a lo que veíamos hace un momento, de que el hombre busca la vanagloria y busca enaltecerse a sí mismo, Cristo se vació de esta divinidad. La versión King James en inglés dice algo muy interesante. Dice, se deshizo de su reputación. O sea, esto es muy interesante porque esta es otra cosa que el hombre busca constantemente, tener una reputación, hacerse de un nombre, que se nos reconozca, que se nos considere importantes. En nuestra vanagloria queremos el reconocimiento de los hombres. ¿Qué no fue este acaso el pecado de Babel? En Génesis 11, cuando ellos dicen, vengamos, vamos a edificar una ciudad y vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos de un nombre. Una versión dice, hagámonos de un nombre para hacernos famosos y no ser esparcidos. ¿No es esta también la misma actitud que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel 4 cuando dice, esta es la gran Babilonia que yo construí con mi poder y para la gloria de mi majestad? Inmediatamente el Señor lo convierte en un animal y lo pone a comer zacate. Y no nos vayamos muy lejos, ¿qué no es o esta es la misma actitud que tuvo Lucifer cuando se llenó de vanagloria y creyó que podía ser tan glorioso como Dios? Esto es lo que busca nuestro corazón. Si nosotros estamos unidos a Cristo, debemos mostrar su carácter y tener la misma actitud como un siervo que se da a sí mismo por los demás, que no busca sus propios intereses, sino que vive por los demás. Esto es imposible de llevar a cabo. Esto es imposible, mi hermano. Definitivamente esto es imposible. Por eso es que cuando Pablo nos insta a abandonarnos en pos de otros, inmediatamente él introduce el mensaje de la cruz. Inmediatamente él tiene que llevarnos a voltear a ver a Jesucristo yendo a la cruz, porque una vida de humildad genuina es posible únicamente por la cruz de Jesucristo, puesto que ningún hombre podría volverse de manera natural hacia la cruz, como nadie nunca en su corazón de él saldría el deseo natural por buscar la cruz. Entonces se nos tiene que recordar el evangelio de la gracia,
Y Pablo refuerza esto en el versículo 13 porque dice, Dios es quien produce en ustedes el deseo de hacer, el querer como el hacer. Es decir, Dios pone en ustedes por su gracia el deseo de hacer lo que a Él le agrada, el deseo de buscarlo a Él. Y esa misma gracia le provee el valor y la fuerza necesario para poder cumplirlo. Es decir, hermanos, Dios jamás nos va a pedir algo o jamás va a esperar algo de nosotros para la cual su gracia no nos capacite o no nos llene de Él, de su Espíritu para poder hacerlo. O que su misericordia no pueda perdonarnos si no logramos cumplirlo. Este es nuestro ejemplo, hermanos. Jesucristo humillándose, despojándose de su gloria. Solamente por la gracia que la cruz nos provee podemos seguir el ejemplo del más grande de los humildes. Solamente por la gracia de la cruz es que podemos humillarnos, rechazando la vanagloria de nuestro corazón y doblegándonos totalmente. Esa justicia que Jesús ganó en la cruz es nuestra justicia. Y con esto pasamos al tercer punto. Primero vimos vivir para Cristo y su evangelio. Hemos visto ahora buscar imitar el ejemplo humilde de Jesucristo. Y ahora veremos buscando alcanzar la justicia que es en Cristo. Vamos a los primeros versos del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pablo dice, para ustedes es seguro que les siga recordando para que no sean engañados por los perros. Bueno, hemos hablado, se ha hablado en las últimas semanas de los perros en la segunda carta de Pedro, la serie que estamos viendo. En ese momento está llamando perros a los de la circuncisión, a los judaizantes. Hermanos, los perros son personas que quieren definir su vida cristiana por lo que hacen o dejan de hacer, con la idea de que esas cosas aumentan de alguna manera la gracia y el favor de Dios para con ellos. Los perros tienen una lista, tienen como un checklist, una lista de cosas que ellos consideran justas, que son cosas de decir, yo no hago esto, yo hago lo otro, yo soy así, yo no soy así. Y ahí podemos meter muchísimas cosas. Pero en este sistema de autojustificación, ellos mismos se están llevando la gloria. En ese sistema de autojustificación, lo que están dando a entender es que por lo que yo hago, por lo que yo soy o no soy, por lo que dejo de hacer, de las cosas que hago o de las que me abstengo, me estoy justificando. Bueno, a final de cuentas, los perros son vanagloriosos. A final de cuentas, los perros están llenos de orgullo y llenos de soberbia. Pero, o sea, no decimos que este tipo de cosas sean malas en sí mismas. Por supuesto que nos pudieran ayudar en nuestra vida cristiana, pero ¿serán realmente un buen parámetro para medir nuestra justicia? Por supuesto que no, porque de ninguna manera, por más empeño que pongamos, por más beneficios que creamos que podemos alcanzar por nosotros mismos, jamás llegaríamos a igualar la perfección de Cristo. Cualquier esfuerzo que hagamos no aumentaría ni un milímetro la gracia de Dios en nuestra vida si no lo estamos buscando a Él. Si no lo estamos buscando a Él. Para los perros, sus logros personales son causa de gloria, pero para nosotros no, dice Pablo. Nosotros no nos gloriamos en la carne, nos gloriamos en Jesucristo. Inmediatamente después Pablo dice
Ok, se quieren gloriar de algo, quieren presumir, bueno, ahí les va. Y Pablo dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más, yo más. Él dice, yo soy judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Solo le faltó decir tururú. O sea, lo que Pablo está diciendo es, si ustedes creen que pueden presumir, yo más. Es lo que nosotros llamaríamos, les está callando la boca. No a los filipenses, sino a los perros. Pablo muestra sus credenciales, pero no para presumirlas, sino para que los filipenses se den cuenta de lo hueco y lo vacío que es confiar en su propia justicia, porque él dice, todo esto de lo que yo me pudiera gloriar, pero no es así. Ellos quizá tengan una gran reputación, los perros quizá tengan una gran apariencia, pero no están buscando a Cristo. Están vacíos por dentro. Porque lo que ellos consideran que es una gloria realmente no es nada. Son como esos globos que ponen en las fiestas, así que son enormes, con colores brillantes, metálicos, preciosos, se ven increíbles, pero están llenos de aire. En los últimos años se ha hecho famoso, ha ganado mucho terreno algunos movimientos que, bueno, tienen varios nombres, pero realmente no son más que los nuevos judaizantes. Ellos están queriendo volver a las raíces hebreas y quieren guardar las fiestas, quieren guardar el día de reposo, quieren guardar algunas partes de la ley, porque según eso muestra mayor santidad, o se ven mucho más santos. Sí, mira, somos como el pueblo original del Señor. Ya no dicen aleluya, gloria a Dios, ahora dicen Baruch Hashem Adonai. No seamos ridículos, hermanos, somos mexicanos. O sea, ellos están queriendo regresar a lo que Pablo en el libro de Gálatas dice, no sean tontos, si empezaron muy bien, ¿por qué se están regresando? Pero se ve muy bien por fuera. ¿Saben por qué esto es? Y mucha gente, muchos cristianos se están yendo a esos movimientos. Eso es lo preocupante. Yo pensando en esto, o sea, ¿saben por qué eso es tan atractivo? ¿Saben por qué está ganando tanto terreno? ¿Por qué es tan popular? Porque esto apela a nuestro orgullo, seduce nuestro ego, alienta nuestros deseos de sentirnos merecedores. Mueve esta parte de nuestro corazón que dice, yo lo estoy logrando, lo estoy alcanzando. Mira todo lo que estoy haciendo. A final de cuentas, eso es orgullo. Pablo dice, yo tendría de qué gloriarme, pero todo esto lo considero como basura. Veamos los siguientes versículos, del 7 al 14. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. Y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Hasta ahí me detendré. Pablo no se está jactando de la vanagloria que él podría tener. Pablo está buscando algo inmensamente más grande, más glorioso. Pablo llama basura o desperdicio o estiércol todo ese prestigio que el hombre busca con tanto ahínco, porque él está buscando algo más grande, algo excelsamente más glorioso, algo que no tiene punto de comparación con ninguna gloria humana. Él está buscando a Cristo.
Pablo está rechazando la vanagloria y él está poniendo a Cristo en el lugar que le corresponde, por encima de todas las cosas. Pablo está rechazando cualquier cosa que nosotros pudiéramos considerar de valor ante el incomparable bien de conocerlo a él, porque para Pablo Cristo era suficiente. Cristo es más que suficiente. Había encontrado la suficiencia en Cristo, y con esto pasamos al último punto, buscando la suficiencia en Cristo. Veamos los primeros, el capítulo 4, versos del 10 al 13. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado nuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Prestemos atención, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo, una vez más, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos hablado mucho de este verso en los últimos días. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verso, uno de los más ultrajados, de los más utilizados fuera de lo que realmente significa. Filipenses 4:13 no es un versículo para servirnos de él a nuestro antojo, pensando que vamos a cumplir todas nuestras metas carnales o nuestros deseos vanos, y que Dios está obligado a respaldarnos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, casi ninguno de nosotros puede afirmar lo que Pablo está afirmando en este pasaje, por lo menos no de la manera en la que él lo está haciendo. No quiero ser ingenuo con esto. Sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Sé que muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, por adversidades, por sufrimientos. El problema es que cuando estamos en medio de esos problemas, nuestra súplica normalmente es que los problemas acaben pronto, que Dios nos saque de ahí lo más rápido posible. Señor, por favor, líbrame de esto. Bueno, tenemos que reconocer algo. Toda la carrera ministerial de Pablo estuvo llena de sufrimientos, de adversidades. Tendríamos que leer de nuevo todo el libro de los Hechos, o por lo menos a partir del capítulo 9 hacia adelante, para ver la realidad del ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo fue una gran aventura llamada sufrimiento. Si alguien sabía, lo digo de nuevo, si alguien sabía de sufrimiento, de aflicciones, de oposición, ese era Pablo. Perseguido, encarcelado, puesto en la cárcel, golpeado, acusado injustamente, llevado a los juicios, naufragó 3 veces. Cualquiera pudiera decir Pablo estaba salado. No estaba salado. El Señor le había otorgado un ministerio que conllevaba el sufrimiento. Naufraga, llega a una isla donde para acabarla una víbora le muerde la mano. Después vuelven a salir, van a Roma, y en Roma sigue preso. Si alguien sabía de sufrimiento, de padecimientos, era Pablo. Y Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo puede decir esto? Fíjense lo que dice 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades. Otra versión dice: me gozo en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tuvo muchas aflicciones, pero él aprendió, como dice el versículo 11 y 12, él aprendió el secreto
El secreto es que Jesucristo era su satisfacción. Él tenía una vida conformada por el Evangelio, una vida en la que Jesucristo era el centro. O como lo dice a los Colosenses, donde Cristo lo llena todo, en todo. Así que hermanos, Filipenses no es un amuleto, no es, ni siquiera es una promesa, ni siquiera es un principio. Filipenses 4:13 es un resultado. La clave está en el verso 11. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Por eso Pablo podía soportar. ¿Lo podemos ver? O sea, podemos ver que Filipenses 4:13 no está ahí para que nosotros podamos seguir actuando con orgullo y vanagloria y justificarlo. Filipenses está ahí para recordarnos, Filipenses 4:13 está ahí para recordarnos que necesitamos buscar tan apasionadamente a Jesús con la gracia sobrenatural que Dios nos provee, y que nuestro corazón esté tan unido a Cristo que únicamente podamos hallar plena satisfacción en Él. Ya casi terminamos. Filipenses 4:13 nunca va a ser real en nuestras vidas si primero no es una realidad Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 4:13 jamás va a ser una realidad si primero no es una realidad Filipenses 2 del 1 al 5, donde imitemos y persigamos el ejemplo humilde y obediente de Cristo, que se da a sí mismo y que no busca sus intereses. Filipenses 4:13 jamás va a ser una realidad si primero no es una realidad Filipenses 3 de 7 al 9, y que podamos decir: todo lo estimo como basura con tal de alcanzar a Cristo y ser hallado en Él. Y no podrá ser una realidad si primero no es una realidad Filipenses 4, 11 y 12, y que hayamos aprendido el secreto de estar contentos en cualquier situación. Dicho en otras palabras, Filipenses 4:13 jamás podrá ser una realidad en nuestra vida si nuestro corazón no está unido a Cristo. Para terminar, me gustaría que pensáramos un poco y meditáramos en lo siguiente: ¿qué tan fácilmente nuestro corazón es complacido? ¿Qué tan fáciles somos de satisfacer? Si nuestro corazón se satisface por cualquier cosa vana que podamos encontrar en esta tierra, mi hermano, no estamos buscando a Cristo de manera sobrenatural. No estamos tan unidos a Cristo como pensábamos. Estamos buscando a Cristo de manera sobrenatural, así como el siervo clama por las aguas. Pastor nos compartía un poco de esto el jueves. O sea, con esa desesperación, con esa digamos ansiedad de decir: si no encuentro las aguas moriré de sed. Así nuestro corazón puede decir: si no encuentro a Cristo, mi espíritu se muere. ¿De verdad ese tipo de búsqueda caracteriza nuestra vida? ¿Ese tipo de búsqueda caracteriza a la iglesia moderna? El mismo David escribía en el Salmo 63, si mal no recuerdo, como en tierra seca y árida, como en desiertos. Así buscaba el Señor. Él sentía una sequedad increíble en su búsqueda por el Señor. ¿Estaremos buscando a Cristo de esta manera? ¿Está nuestro corazón movido por la vanagloria o por el egoísmo? ¿Estamos considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, o estamos persiguiendo nuestros propios deseos? ¿Estamos imitando a Cristo en su humildad? ¿Realmente nuestro corazón arde por ser humildes, por ser humillados como Cristo? Y por último, ¿qué está buscando nuestro corazón? ¿Qué está buscando nuestro corazón?
Como lo dijimos al principio, nuestro corazón naturalmente no busca lo que es de Dios. Pablo lo dice en el capítulo 2, 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué está buscando nuestro corazón? Hermanos, el Señor nos dé gracia para poder buscarlo a Él de esta manera sobrenatural, de esta manera que es imposible a menos que nuestro corazón haya sido unido a Él. Vamos a orar. Señor, queremos reconocer en esta tarde que no hay manera humana de acercar nuestro corazón al tuyo, a no ser por la gracia sobrenatural que la cruz nos provee. No hay manera de que nos humillemos delante de ti y a favor de otros sin el ejemplo humilde y obediente que nos provee el mensaje del Evangelio. Yo ruego, mi Señor, que en esta hora tu gracia nos dé la capacidad sobrenatural de buscarte a ti, aún en medio de las aflicciones, y que en medio de cualquier tribulación, Señor, podamos estar tan deseosos de ti que no importa si vivimos, no importa si morimos, cualquiera que sea la situación, que nuestro corazón realmente te anhele, que nuestro corazón realmente te busque. Reconocemos, Señor, que nada de esto puede salir de nosotros, porque es tu gracia, eres tú quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por lo tanto, nos rendimos a los pies de la cruz, nos rendimos a los pies de aquel que es el más grande de los humildes y que es nuestro ejemplo para despojarnos de nosotros mismos, para despojarnos de nuestros propios intereses vanos, egoístas, para poder rechazar la vanagloria y poder abrazar a Cristo, para poder rechazar el orgullo personal y poder buscar tu gloria, Señor. Oh Padre, perdónanos porque muchas veces hemos actuado con soberbia, con vanagloria. Muchas veces hemos hecho las cosas por contienda, como lo dice la carta a Filipenses. Enséñanos, Señor, que aunque Filipenses es un asesino de nuestro orgullo, es una espada que corta en 1000 pedazos nuestra vanidad, al mismo tiempo es una dulce caricia para aquel que puede gozarse en encontrarte a ti. Permítenos, Señor, estar unidos a ti y unidos a nuestros hermanos a causa del Evangelio, por causa de Cristo, permanecer en Cristo, para que así, Señor, podamos vivir gozosos y para el progreso de tu Evangelio. Esto te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, de manera humilde, y te damos a ti toda la gloria que tú mereces. Amén y amén. Gracias. Bueno, vamos a prepararnos para ofrendar, para diezmar. Y mientras lo hacemos, nada más un par de anuncios. El martes la reunión a las 7:30 de la noche. Estamos revisando fundamentos de la fe, de nuestra fe, y hemos terminado la parte que tiene que ver con la Biblia y vamos ahora a los atributos de Dios. Entonces, si estás en la clase, te esperamos a tiempo, te esperamos con tu lección terminada, con tu pasaje memorizado,
y con todo lo que requerimos para esta clase. El jueves tenemos nuestra reunión de entre semana, donde seguimos compartiendo el libro de los Salmos. Y el domingo quiero animarlo nuevamente a venir desde temprano a orar. Y por años hemos tenido nuestra reunión de oración el domingo a las 10 de la mañana, y de esa manera no tenemos otra reunión exclusiva de oración durante la semana. Pero quisiera nuevamente animarte a orar y dedicar una hora por semana a una oración congregacional. No te va a dar alergia, no te va a doler la cabeza, no te va a dar migraña. Creo que la oración es una de las mejores devociones que pueden fortalecer la vida de un cristiano. Entonces quisiera animarte a que hagas el tiempo de poder realmente orar con nosotros y a crecer en ese hábito. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, y mientras nosotros cantamos al Señor, a la vez adoramos al Señor a través de nuestras finanzas, y una vez que hayamos terminado esto estamos despedidos. Señor, te damos gracias que podemos adorarte. Gracias por la oportunidad de ser bendecidos por tu palabra. Gracias por la oportunidad de tener comunión unos con otros. Gracias porque podemos adorarte y también podemos ser desafiados por tu palabra para una